Hello. Hola, You got energy for one more session? ¿tienen este espacio para una sesión más? It's been so rich being with you. Ha sido una experiencia muy enriquecedora estar con ustedes. I feel like God has joined our hearts, Siento como que Dios ha unido nuestros corazones and it's a privilege to talk on the dynamics of multiplication. y es mi privilegio poder hablarles un poquito de la dinámica de la multiplicación. We arrived in the United States of America end of 2007. Nosotros llegamos, mi esposa y yo, a los Estados Unidos a finales del 2007. We had led a church that had planted a few churches Habíamos guiado una congregación que había plantado algunas iglesias in South Africa, en Sudáfrica, but we landed at a church called Southlands Church pero llegamos a una iglesia que se llama la iglesia de Southlands, that had planted 12 churches in 14 years, que había plantado 12 iglesias en 14 años. a medium-sized church, Una iglesia de tamaño mediano, and it was amazing. y era algo sorprendente. But it was like a mother who had had 12 babies in 14 years. Pero era como una madre de 14 años que había tenido 12 bebés. She was tired. Estaba cansada. And we asked ourselves, what is it to have lasting multiplication? Y nosotros nos hacemos esta pregunta: ¿cuál es el secreto de tener una multiplicación continua? How can we keep doing this thing with wisdom and faith and joy? ¿Cómo podemos seguir haciendo esto con sabiduría, con fe y con gozo? And in 2010, we pushed pause on church planting. Y en el 2010 le pusimos una pausa al plantamiento de iglesias. And we said, we don't just want to win away games and lose our home games. No queremos solamente ganar partidos fuera de la ciudad y estar perdiendo los partidos locales. Así lo veíamos. Church planting is like winning your away games. Plantar iglesias es como ganar los partidos que son en otro lugar. We said a team needs to win its home games too. Pero nosotros dijimos, un equipo tiene que ganar los juegos locales también. And we needed to be financially strong, and we needed to be strong in leadership and worship, and we needed to see more people coming to Christ. We needed to grow again at home. Y necesitábamos fortalecer la iglesia, fortalecer el pastorado, el liderazgo, la alabanza, todas las áreas de la iglesia que habían quedado como vacías o cansadas. And over 3 years, God helped us to start winning home games. Y a los 3 años de eso, Dios nos empezó a ayudar a ganar juegos locales. So we got out of debt by God's grace, Así que salimos de deuda por la gracia de Dios. and we raised some more leaders by God's grace. Y en esos 3 años levantamos una nueva generación de líderes por And la we gracia de started Dios. growing and seeing people come to Christ. Empezamos a crecer y a ver que la gente llegaba a Cristo. And in 2013, we started planting again. Y en el 2013 volvimos a plantar. Because you have to plant from a place of health. Porque tienes que plantar a partir de una condición de salud. And by God's kindness since then, since 2013 now to 2025, Y desde entonces, desde el 2013 hasta el 2025, we've multiplied 8 times. nos hemos multiplicado 8 veces. And are about to plant our 9th church. Y estamos a punto de plantar nuestra 9ª iglesia. ¿Pueden creerlo? But we've still, by God's kindness, still continued to grow as a church. Pero a pesar de esto, nosotros seguimos creciendo como congregación. We are not a perfect church. We are not a perfect church. No somos una iglesia perfecta en ninguna manera, But there's health at the home base. pero hay salud en la base. And you might say, why do you keep on planting churches if it costs you so much? Y tal vez me preguntes, ¿pero por qué continúas plantando iglesias si cuesta tanto? Because it's easier just to be one church that grows bigger and bigger and bigger. Porque es mucho más fácil ser una iglesia que nomás crece y crece y crece. To be a multiplying church, Para ser una iglesia que se multiplica, you got to eat a slice of humble pie. tienes que comer un poquito del pie de humildad. O sea, tienes que ser humilde. It's not the way to get famous, No es la manera de hacerse famosos, because you're giving yourself away all the time. porque te estás dando a ti mismo todo el tiempo. No te conviertes en una celebridad. But we are convinced that it's the best way to make disciples of Jesus. Pero estamos convencidos de que es la mejor manera de hacer discípulos de Jesucristo. Ed Stetzer,
a man called Ed Stetzer. He's the president of Lifeway a Research. un hombre que se llama Ed Stetzer, que es el presidente de Lifeway, una institución de investigación. After much research on how people come to Christ, Después de haber investigado mucho cómo es que la gente llega a he Cristo, said this: in winning new converts to Christ, dijo, al ganar nuevos conversos para Cristo, church plants are light years ahead of the average church las iglesias que plantan están años luz adelante de las demás iglesias, because of their focus on reaching the unchurched. porque tienen un enfoque en alcanzar a los que no son alcanzados. Healthy new churches Las iglesias saludables, las Have an- nuevas iglesias saludables, have an outward focus from day one, tienen un enfoque hacia afuera desde el primer día, that communicating every month that the goal is to be a multiplying church. comunicando cada mes que la meta es plantar una iglesia nueva y multiplicarse. This is our why, Este es nuestro porqué, because actually it's the healthiest way to make new disciples. porque de hecho es la manera más saludable de hacer nuevos discípulos. But I want to ask how. Pero la pregunta clave es ¿cómo? ¿Cómo lo haces? How do we do it in a way that we don't get exhausted? ¿Cómo lo hacemos de una manera que no nos deje exhaustos? How do we persevere ¿Cómo perseveramos? with joy? Con alegría. You are a church planting family. Ustedes son una familia que planta iglesias. And I know we are all asking, Lord, how do we do this well? Y si es que nos hacemos la pregunta, Señor, ¿cómo podemos hacer esto de la mejor manera? And I want to say the most helpful passage in scripture that I've found in the how Y quiero decirles que el pasaje bíblico que más me ha ayudado en la Biblia para esto is the feeding of the 5,000 from John es 6. la alimentación de las 5,000 familias. The loaves and the fishes. ¿The what? The loaves and the fishes. Yeah. Sí, los panes y los peces. We all know it very well. Lo conocemos, ¿no es cierto? Jesus multiplied bread and fish for the multitudes. Jesús multiplicó pan y peces para toda la multitud. And we're going to read that passage. Y vamos a leer ese pasaje We're going to ask, what was Jesus' big idea in that passage? y vamos a preguntarnos cuál era la idea central de Jesús en ese pasaje, Because he wasn't talking, first of all, about church planting. porque realmente no estaba hablando él de plantar iglesias, But there's some dynamics of multiplication that apply to church planting. pero ahí hay unas dinámicas de multiplicación que se aplican al plantamiento de iglesias And that's helped us persevere in planting. y nos ha ayudado a perseverar en plantar iglesias. That's why I wrote the book Broken for Blessing. De aquí escribí el libro Quebrantados para Bendecir, And so we're going to read the miracle así que vamos a leer el milagro and then draw out 5 insights from the miracle. y vamos a sacar 5 conclusiones a partir de este milagro. Can you read from verse 1? Okay, John 6. John 6:1, Voy a leer desde el versículo 1 and we'll read to verse 21. hasta el 21. Yeah, go for it. ¿Ok? Juan 1 al 21. ¿Listos? Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum.
Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no teman. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Amen. Amén. Whenever I hear this story read, Cuando yo cuento esta historia, I am taken back to Sunday school. me acuerdo de la escuela dominical And I can see the pictures on the wall of the Sunday school. y puedo recordar las imágenes en los muros de la escuela dominical And I can hear my Sunday school teacher ask me, y puedo volver a escuchar a mi maestro de escuela dominical preguntándome: what would you do ¿qué harías if Jesus asked you for your lunch? si Jesús te pidiera tu lunch? And that's the story here. Jesus asks a little boy for his lunch. Y esta es la historia aquí. Jesús le pidió a un niño que le entregara su almuerzo. And Jesus uses these loaves and fishes for this multiplying miracle to feed 5,000 men and probably 20,000 altogether. Sí, y Jesús utiliza este pequeño almuerzo para alimentar a 5,000, dice hombres aquí, pero seguramente son 5,000 familias, o sea, tal vez unas 20,000 gentes. So it's a multiplying miracle, Es un milagro de multiplicación, but it's a story of sacrifice as well. pero también es una historia de sacrificio. And I think about that poor little boy who was left hungry for a moment. Y yo pienso en ese niño pequeño que se quedó hambriento por un rato. And I asked Jesus, what are you trying to teach us about multiplication? Señor Jesús, le digo, ¿por qué tratas de enseñarnos acerca de la multiplicación aquí? The first dynamic of multiplication La primera dinámica de la multiplicación is that the life es la vida. is in the message, not the model. La vida está en el mensaje, no en el modelo particular. What do I mean by that? ¿Qué quiero decir con esto? In verse 34, after this multiplying miracle, En el versículo 34, después de hacer este milagro, Jesus shows that the miracle is not just a miracle, les muestra que el milagro no era solamente un milagro, it's a sign. es una señal. Say sign. Digan señal. It's a sign pointing to Jesus himself. Es una señal que apunta a Jesucristo mismo. And he says to the crowds that are full, Y les dice a las multitudes que están llenas: you came to me because I could give you bread for your stomachs. ustedes vinieron a mí porque yo les podía dar alimento para su panza. But in verse 34, he says, but I am the bread of life. Pero en el 34 dice: pero yo soy el alimento, el pan de vida. Anyone who eats of me Cualquiera que coma de mí will never hunger again, but will have eternal life. nunca más volverá a tener hambre, sino que tendrá vida eterna. Essentially, what Jesus was pointing to is when his body would be broken on the cross. Esencialmente a lo que Jesús se refería era el momento en el que su cuerpo iba a ser partido en la cruz. It's amazing that when he took the loaf and he broke it and gave thanks to God, it says, Es increíble que dice ahí que cuando él partió el pan y le dio gracias a Dios, John actually uses the word Eucharistasis, Juan usa la palabra griega eucaristasis, where we get our word the Eucharist or communion. donde recibimos la palabra eucaristía o la comunión, la Santa Cena. As Jesus broke the bread, Al romper Jesús el pan, he knew that on the cross his body would be broken él sabía que en el futuro su cuerpo sería partido en una cruz and it would fill multitudes, not of empty stomachs, but empty souls. y que llenaría multitudes no de estómagos vacíos, sino de almas vacías. Now, Jesus had a model for distributing the bread and the fish to the crowds. Jesús sí, en efecto, tenía un modelo para distribuir el pan entre la gente. We'll get to that now. Vamos a llegar a eso. But the life was not in his model, it was in Jesus' power itself to multiply. Pero la vida no estaba en el modelo preciso, sino en el poder de Jesús para multiplicar vida. And his life Y su speaks vida of the life of the gospel. es la vida del Evangelio. We've spoken again and again in our sessions about the gospel. Hemos hablado una y otra vez en todas estas sesiones acerca del And Evangelio. very often, if you go to church planting conferences, Y muchas veces si tú vas a las conferencias de they plantamiento de will talk iglesias, about the best model. hablarán y te van a presentar el mejor modelo para hacerlo. But it's almost like talking about the basket that carried the bread. Pero es como hablar de la canasta donde iba el pan.
But people couldn't eat the basket. pero la gente no se come la canasta. That didn't give them life. Eso no les daba vida. It was the bread that gave them life. Era el pan que estaba contenido en la canasta lo que les daba vida. The life is in the bread, not the basket. La vida está en el pan, no en la estructura que le rodea. The life is in the message of Christ, not in the model of doing church. La vida está en el mensaje de Cristo, no en el modelo que usas para hacer iglesia. And we must remember that. Y debemos recordar eso. There are good models and there are bad models. Hay buenos modelos y hay malos modelos. But even the best model will wear out. But Jesus, the bread of life, will never wear out. Pero aún el mejor modelo se va a desgastar. Y Jesús, el pan de vida, jamás se desgasta. Whichever way you multiply churches, Cualquiera que sea la manera en la que tú multiplicas iglesias, preach the same gospel. predica el mismo evangelio. Don't get tired of preaching the gospel. Amen? No te canses de predicar el evangelio. Because Amén. that is the life of God. Porque esa es la vida que Dios da. Secondly, second dynamic, La segunda dinámica, there is no multiplication without subtraction. no hay multiplicación sin restar. Verse 11, it says, Jesus took the loaves and fish El- and gave thanks for them and broke them and distributed them to the crowd. El versículo 11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos. So Jesus asked his disciples, have you got bread for the crowd? And they say, no. And Andrew, one of the disciples, says, but there's a little boy here with bread and fish. Jesús les había dicho, ¿tienen pan para darle a esta gente? Felipe dijo que no, pero Andrés dijo, sí, hay un chico que tiene su almuerzo aquí. And so verse 11, Jesus took the loaves. Y así que Jesús le quitó los panes. And I wonder whether there was a bit of a tug of war. Y me pregunto si había un forcejeo cuando le quitaron los panes. Did he give them? I don't know, but they were taken from him. ¿Los entregó él o no lo sé, pero se los quitaron, eso sí? Think of this little boy. It was a boy with 5 loaves and 2 fish. Piensen en el niño, era un niño que traía 5 panes y 2 peces. He would have got them from his mom. He didn't have a job to replace them. Seguramente los obtuvo de su mamá, no tenía un trabajo para ganárselos. I'm like, Jesus, poor boy. Y dice, pobre niño, Jesús, Take them from a man or a woman, not a boy. ¿por qué no se los quitas a una persona adulta? And then I also asked, but Jesus, if you're so powerful to be able to multiply 5 loaves and 2 fish to the whole crowd, why don't you just take 1 fish and 1 loaf? Si Jesús, si tú eres tan poderoso para multiplicar 5 panes y 2 peces, ¿por qué no simplemente agarras un pan y un pez y los multiplicas? That seems cruel. Parece cruel haberle quitado todo. But Jesus seemed okay in that moment to take everything from a Pero little boy. Jesús parece haber dicho, está bien tomar todo lo que el chico tiene. That is a dynamic of multiplication. Esa es la dinámica de la multiplicación. Because all of us love to be in the multiplying miracle. Porque a todos nos encanta ser parte del milagro de multiplicación. But very few people want to be in the subtraction. Pero muy pocos están como para la sustracción, para ceder o restar. But there's no multiplication without subtraction. Pero no hay multiplicación sin restar. And that little boy must have been left hungry for a while Y ese pequeño debe haberse quedado con hambre por un rato por lo menos. while he saw all the multitudes fed. Mientras veía que la multiplicación era alimentada. We'll get to the baskets that came back now. Vamos a hablar un poquito de las canastas que regresaron. I'm sure he got lunch eventually, Yo sé que finalmente almorzó el pequeño, but he was hungry for a moment. pero por un rato estuvo hambriento. The big question in church planting is, are you willing to put your bread in Jesus' hands? La gran pregunta para la multiplicación de iglesias es, ¿estás dispuesto a ceder tu pan para que sea multiplicado? Are you willing to go without for a while that other people might be fed? ¿Estás dispuesto a que te falte por un rato mientras los demás son alimentados? Sometimes the bread that we put in Jesus' hands is our money. Muchas veces el pan que ponemos en las manos de Jesús es nuestro dinero, Often it's our time. muchas veces nuestro tiempo, Often it's our talent or our gifting. muchas veces nuestro talento o nuestros dones. Sometimes it's our favorite preacher, favorite pastor, favorite worship leader that we're saying, I want them here, but Lord, I'm giving them into your hands. Muchas veces es tu predicador favorito, o tu pastor o tu líder de alabanza, del que dices, Señor, lo pongo en tus manos y te lo quieres llevar. Sometimes it's your best friend. Muchas veces es tu mejor amigo.
Ah, Sometimes it's the son and daughter in the faith that you raise up. tal vez es aquel hijo o hija en la fe que tú criaste. I remember when we planted a church in Thailand 8 years ago. Me acuerdo cuando plantamos la iglesia en Tailandia hace 8 años. And Dan and Marsha were some of our closest friends. Y Dan y Marsha eran de nuestros amigos mucho más cercanos. We sent a team of 20 gifted people to Thailand. Enviamos 20 personas talentosas a Tailandia. And their son Isaiah was our son's best friend. Isaías, el hijo de ellos, de Dan y de Marsha, era el mejor amigo de mi hijo. And he discipled him as a young boy to be baptized. Y mi hijo, que es un poco mayor, lo discipuló hasta el bautismo. I remember the night before they left, they had a sleepover. Me acuerdo que la noche antes de irse a Tailandia, hubo una pijamada. And they were sleeping in the lounge, and I was just sitting there while they were sleeping going, God, this is too much. Y ellos estaban durmiendo allá en la sala y yo estaba ahí orando y decía, Señor, esto es demasiado. And it feels like that sometimes. Y muchas veces así se siente la multiplicación. But about 4 years later, we were able to take our son, our kids to Thailand Pero como 4 años después pudimos llevar a nuestros hijos a Tailandia and take them to the place where people who had never ever heard the gospel before were now baptized followers of Jesus. y los pudimos llevar a un lugar donde contemplaron cómo gente que no sabía nada de Jesús llegaron a conocerlo y a ser bautizados. Mis hijos lo vieron. The bread had been multiplied, El pan se había multiplicado. and we had to say, that was hard, but it's worth it. Y tuvimos que decir, fue muy duro, pero valió la pena. We are not a very large church. No somos una iglesia muy grande. We'll on a good Sunday gather about 1,000 people. Tal vez en el mejor domingo tendremos casi 1000 gentes. But over 15 years, we have sent over 250 people. Pero en how long? Over 15 years. Como en 15 años hemos enviado como unas 250 personas. That's a quarter of our church, Es un cuarto de la iglesia, but it's worth it. pero vale la pena. You are similar. Ustedes son similares And you know what it is to go hungry for a while. y saben lo que es padecer hambre por un rato. Sometimes it's when you leave the base like this to go to a smaller church. Muchas veces es como cuando tú guías una base grande como esta para ir a una iglesia pequeña And you're missing the big band y extrañas a la banda musical grande and the great coffee. y el café riquísimo. And you're setting up and tearing down in a hotel. Y estás cada domingo levantando y desarmando la iglesia. But the only way multiplication happens Pero la única manera en la cual se da la multiplicación is if there's subtraction. es que si hay primero una subtracción. Third, Tercero, anointed administration is a Jesus thing. una administración ungida es algo muy de Jesús. The life is in the message, not in the model. Recuerden que la vida se encuentra en el mensaje, no en el modelo. But Jesus did have a model. Pero Jesús sí tenía un modelo. Look here in verse 10, it says, He made them sit down on the grass in small groups. Dice el versículo 10 de Juan 6, entonces Jesús dijo, háganlos recostar a la gente en grupos de... Small groups. And then in Mark's Gospel, Mark chapter 6, en grupos pequeños. Y Same en miracle. Marcos 6, el mismo milagro, He made them sit down in groups of hundreds and fifties on the green grass. dice que los hizo sentar en grupos de 100 gentes o de 50 allí sobre la hierba. Jesus had an administration plan. Jesús tenía un plan administrativo. And sometimes what happens with church planting, Y muchas veces lo que sucede en el plantamiento de iglesias, we get the vision for it, tenemos la visión para we've ello, got the heart for it, el corazón para eso, we preach the gospel, predicamos el evangelio, we're willing to go, estamos dispuestos a ir, but we don't have a plan. pero no tenemos un plan. And we sometimes can get over spiritual about this. Y muchas veces nos pasamos de espirituales en este sentido. Jesus had a plan. Jesús tenía un plan. And I want to say, for you to keep on multiplying, you're going to have to draw in your people that have an administrative gift. Y yo quiero decirles que si ustedes piensan seguir plantando iglesias, necesitan atraer a personas que tengan un don administrativo. Here's the amazing thing about this miracle. Miren, esto es lo sorprendente de este milagro. The same voice La misma voz of Jesus that multiplied the fish and the loaves
La misma voz de Jesús que multiplicó los panes y los peces we say, oh, what a miracle. y decimos, qué milagro tan increíble. That same voice Esa misma voz said, you guys, you sit in groups of 50. fue la misma voz que dijo, hey, amigos, júntense en grupos de You 50 sit in groups of 100. y ustedes en grupitos de 100. Don't sit in the dirt, sit on the grass. No se sienten en el lodo, sino en la hierba. Hey, disciples, gather up baskets for the crumbs. Hey, discípulos, vayan y consigan canastas para las obras. Sometimes A veces we over spiritualize preaching gifts le damos como un peso espiritual mayor a los dones de predicación and we undervalue administration gifts. y no valoramos lo suficiente los dones But administrativos. actually, Romans 12, talking about the spiritual gifts, Pero de hecho, Romanos 12, al hablar de los dones says espirituales, the gift of administration is a spiritual gift as much as tongues or prophecy. dice que el don de administración es un don tan espiritual como las lenguas o la profecía. How many of you have an administrative gift? ¿Cuántos de ustedes tienen un don Put administrativo? your hands up. Levanten sus manos. We need you. Los necesitamos. We need you as much as worship leaders and preachers. También, tanto como necesitamos a los líderes de alabanza y a los predicadores. I do not have a strong administration gift. Yo no tengo un don administrativo poderoso. Matt and Kirk are laughing. Matt y Kirk se ríen. But I do have a gift of working with administrators. Pero sí tengo un don para trabajar con administradores. I love them and I value them. Los amo y los valoro. And sometimes they frustrate me Y a veces me frustran because I've got all the ideas. porque yo tengo todas las ideas. And they're saying, but we need a plan for your ideas. Pero ellos dicen, necesitas un plan para tus ideas. Visionaries and administrators have to work together. Visionarios y administradores necesitan trabajar juntos. I think of times when God gave us an anointed plan. Yo me recuerdo momentos en los que Dios nos ha dado un plan ungido. There was a year when we felt God call us to get out of debt. Fue un año en el que el Señor nos llamó, y yo era muy claro, a que saliéramos de deudas. It was about 12 years ago. Hace como 12 años. And we had a big hundreds of thousands of debt. Y teníamos una deuda de cientos de miles de dólares. So we had a plan to get out of debt and start a church planting fund. Así que nuestra idea era dejar de tener deudas y más bien reunir un fondo para plantar iglesias. And we planned and we prayed and we planned and we prayed, and eventually after probably 6 months we presented the vision to the church. Nosotros planeamos y oramos y después de 6 meses finalmente presentamos la visión a la iglesia. And we took up an offering, Y pedimos una ofrenda and in one day or 1 week y en un día o una semana we wiped out our debt. pudimos cubrir la deuda. And I remember Kirk calling me and saying, we've got enough to wipe out our debt. Y me acuerdo que me llamó Kirk aquí y me dijo, ya salimos de la deuda. But then I was going to go, but now we need money for church planting now. Y yo le dije, bueno, pero ahora necesitamos dinero para plantar iglesias. And the next day, Y el siguiente día I got a phone call from a pastor me llama un pastor por teléfono saying, look, I've got a big building worth a lot of money and my church has shrunk. Mira, tengo un edificio enorme que vale mucho y mi iglesia se ha encogido. Can you adopt us? I'm giving you our building Pueden adoptarnos, te voy a regalar nuestro edificio, worth millions of dollars. que valía millones de dólares. And from that day, Y a partir de ese día, we planted 4 churches in 4 years. plantamos 4 iglesias en 4 años. God anointed a plan. ¿Qué tal con el don administrativo? But sometimes Pero a veces, that miracle we're longing for ese milagro que esperamos is waiting after we've been faithful with the plan. está esperando que seamos fieles con un plan coherente. Don't play off the prophetic No dejen de considerar lo profético against planning, y no lo hagan chocar con la planeación. because the prophetic and administration are both spiritual gifts. Porque lo profético y lo administrativo concuerdan, pues son igualmente dones Moving on espirituales. quickly. Vamos a avanzar rápidamente. Point 4. Punto 4. Enjoy God's abundant provision Disfruta la abundante provisión de Dios and disruption. y también el desorden que se creará. Verse 12. Versículo 12. After the multiplication, they gather up 12 baskets full of fragments. Después de la multiplicación recogieron 12 canastas llenas de fragmentos. The chapter uses the word fragments
3 times. Este capítulo utiliza la palabra fragmentos o pedazos 3 veces. It's interesting to me that there was no fish left, Se me hace interesante que no sobró nada de pescado, but lots of bread, pero mucho pan sí, like breadcrumbs. como morusas. Maybe people like protein more than carbs. Tal vez la gente prefiere las proteínas que los Maybe they were on carbohidratos. keto, I don't know. Como en But there, Primera there de was Pedro. 12 baskets full of breadcrumbs left Pero over. sobraron 12 canastas llenas de moronas de pan. What does that tell you? ¿Qué te dice eso? Even though the young boy was left hungry, there was subtraction before the miracle. Aunque el pequeño se quedó hambriento y hubo una sustracción antes del milagro, God was able to replenish abundantly. Dios pudo volver a reponer de una manera abundante. Give 5 loaves and get 12 baskets of bread back. Vas a dar 5 hogazas de pan y vas a recibir 12 canastas de pan. Isn't that amazing? No es una multiplicación, no es You, una you reposición. can't outgive God, Tú plantas para Dios. whether it's in money, in time, in people. You can't outgive God. Si tú inviertes ya sea con dinero, con gente, con tu tiempo, But, pero say but, digan, His provision comes broken. su provisión regresa a ti rota. It comes in breadcrumbs. Viene en trozos de pan en este caso. And I don't know which you'd prefer, a whole loaf or breadcrumbs, but I prefer the loaf. Yo no sé qué prefieras tú, si una hogaza entera de pan o moronas, pero yo prefiero una hogaza entera. What Jesus is teaching us about multiplication here Lo que Jesús nos enseña con esto sobre la multiplicación is that He will provide for us when we put into His hands, es que Él sí nos va a proveer cuando ponemos nuestros recursos en sus manos, but He will change the form of it. pero le va a cambiar la forma a lo que nos He devuelve. will disrupt what we are accustomed to. Va como a desbaratar aquello de lo que estamos acostumbrados. The biggest obstacle to multiplication is not lack of resources, El mayor obstáculo para la multiplicación no es la falta de recursos, it's resistance to change, es la resistencia al cambio. because we want the loaf to be all together. Porque esperamos que la hogaza de pan esté calientita y entera, But Jesus wants to break it pero Jesús quiere romperla and then return it in breadcrumbs. y luego regresarla en Fragments. forma de moronas. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? I'll tell you how it looks like for us. Te voy a decir cómo siento que se ve. So, one amazing preacher Yo siembro un predicador sorprendente. get 5 young, raw preachers back. Y me regresan 5 predicadores jóvenes y medio todavía inmaduros. So, one world-class worship leader Yo planto a un líder de alabanza a nivel mundial and get 4 unformed, gifted worship leaders back. y me regresan 4 líderes de alabanza que todavía no están bien terminados. That's the way it works. Así es como funciona. If you want to multiply, Si tú quieres multiplicar, you've got to be absolutely committed to continuing to lead and raise up leaders. tú tienes que estar dispuesto a comprometerte a estar levantando nuevos líderes todo el tiempo. Because very often you sow them in a finished product Porque muchas veces tú vas a sembrar el producto ya terminado and you get them back in an unfinished product. y lo que te regresa es un producto no terminado todavía. That's the way Jesus works. Así es como trabaja Jesús. Sí, sí. The beauty of church planting, though, La belleza del plantamiento de iglesias, sin is embargo, that if you were all together in this one place, a big mega church, si ustedes están todos juntos en un solo lugar que se convierte en una mega iglesia, you'd have a bunch of finished products on this stage tienes un montón de producto terminado sobre la plataforma and a bunch of unfinished products just sitting in the seats. y un montón de productos sin terminar sentado en las bancas. But when you are sent out,
Pero cuando te lanzan afuera, you move from sitting in the bleachers to being on the field of play. sales de estar en la banca a entrar a la cancha de juego. See, church planting is a way to get people off the seats onto the field of play. Es una manera la multiplicación de agarrar a la gente de estar sentadas en la banca a que entren a la cancha. It's the way disciples are formed and leaders are raised. Es la manera en que los discípulos se forman y se levantan líderes. We see it again and again when we go to churches we've planted. Lo vemos una y otra vez cuando vamos a las iglesias que plantamos. People who were a little bit lazy before they went A gente que no era muy activa o un poquito floja antes de irse, are now working hard and ahora leading. están trabajando duro a todo lo que dan. That's how it works. You sow the finished and get breadcrumbs back. Así funciona. Tú siembras el producto terminado y te regresa algo fresco, pero no terminado. Final dynamic. La última dinámica, Disciples discípulos. can catch a culture of multiplication. Los discípulos pueden contagiarse de una cultura de multiplicación. There's an amazing miracle after the feeding of the 5,000, Hay un milagro increíble después de la alimentación de los 5,000. and it's called the feeding of the 4,000. Es la alimentación de los 4,000. And Jesus, after this amazing miracle, and the disciples had no bread, Y Jesús, después de este enorme milagro que estamos viendo, y los discípulos ya se les había acabado el pan, he comes to them this time. esta vez viene de nuevo con ellos. He says, "Boys, Les dice, chicos, you got some bread? ¿les queda algo de pan? How many loaves you got?" ¿Cuántas hogazas de They pan? say 7. Dijeron 7. What's happened? ¿Qué pasó? Esta es la segunda multiplicación, la de los 4,000. Before they had no bread. Antes no tenían pan, This time they got 7. ahora tienen 7 canastas. What are they saying? ¿Qué está diciéndonos esto? We want to be part of the multiplying miracle this time. Que esta vez nosotros queremos ser parte del milagro de multiplicación. We saw that little boy put his bread in Jesus' hands, and we saw what Jesus did. Vimos a ese chico poner sus panes en manos de Jesús y todo lo que Jesús hizo con eso. Now we want to put our bread in Jesus' hands. Ahora nosotros queremos poner nuestro pan en las manos de Jesús. That's what happened here, Fue lo que sucedió aquí la segunda vez. and that's what's happening here. Y es lo que está pasando aquí. What is your bread that you're going to put in Jesus' hands? ¿Cuál es el pan que vas a poner en las manos de Jesús? Don't hold back. No le retengas a Dios. You can't outgive God. No puedes escatimar con Dios. There's going to be a moment when you feel like He takes it and He breaks it and it's sore. Vas a experimentar un momento en el que Jesús va a tomar lo que le estás dando y lo va a romper y te va a doler. But then you're going to see Him multiplying and people getting fed and coming to life. Pero entonces vas a ver multiplicación con lo que diste And then y vas a ver que la gente está siendo saciada y va a haber vida. And you're going to say, it's worth it. Y vas a decir, vale la pena. And then He's going to surprise you by providing 12 basketful. Y luego te vas a sorprender de cómo el Señor te va a dar 12 canastas llenas de pan en trocitos. You're going to say, I've got to put my bread in Jesus' hands. Y vas a decir, yo voy a poner mi pan en las manos de Many of you Jesús. have done that in many ways. Muchos de ustedes han hecho eso en muchas formas. But today there's a call to do it again, Pero este es un llamado hoy a volver a to hacerlo. do it in fresh ways. Hacerlo de maneras nuevas. For some of you, it's the decision actually to say, I'm willing to go. Para algunos de ustedes implica la decisión de decir, yo podría ir. Others, it's a willingness to plan. Come to the leaders and say, I've got an administrative gift. I'm going to help you to plan. Para otros va a ser, yo voy a ayudar en el plantamiento, tengo un don de organización, administración y te quiero ayudar a plantar. Others, you say, I can't go, but I can give. Otros dirán, yo no puedo ir, pero puedo dar. Others, you say, I'm going to pray. Y otros dirán, yo voy a orar por eso. Others, you say, I'm going to send willingly. I'm going to send my best. Y otros dirán, yo te voy a dar lo mejor para que lo envíes. But a church that multiplies is where everyone puts their bread in Jesus' hands. Pero una iglesia que se multiplica es aquella que pone su pan en las manos de Jesús. He is worth it. Y vale la pena. Amen. Amén. Amen. Amen. Yeah, we even have examples here. He's given 2 of his sons for missions. He's going to Turkey and the other son is in YWAM. It's wonderful. It's wonderful. Está hablando de Juan Pablo Maquiza, que ha sembrado hijos literalmente para las misiones. Aquí está Elías y Esteban también. Elías va a ir a Turquía. Imagínate a un padre enviar a su hijo a Turquía, una nación árabe. Y aquí están, y se están preparando, de hecho están aquí de vacaciones. Y Esteban andaba por ahí, ¿no? Sí, la operación de la rodilla. O sea, imagínense dar hijos literalmente para las misiones. He has 2 sons and they're going on missions for life. Him is going to go to Turkey. Amazing. And the other son
is preparing also for missions Amazing. in Hawaii. Amazing. Juan Pablo. Wonderful. Sorprendente. I wonder if it would be good, Me pregunto si sería bueno, because some are going to go to Turkey, porque algunos irán a Turquía, but others are going to go just north of the city. pero algunos quizá nada más van a ir al norte de la And ciudad. that's also going. También eso es ir. Others, God's put another city in Mexico on your heart. Otros tendrán en su corazón otra ciudad en México. And you're not just going to go straight away, but you're going to come to the leaders and say, can we pray and can we plan? Can you train me? Y no van a hacerlo así como locamente, sino que se van a acercar a los líderes y nos van a decir, puedo empezar a orar, estoy dispuesto, puedes entrenarme para ir. And others will give, and others will give finance and give some of their best people. Y algunos contribuirán con sus finanzas y otros enviando a su mejor gente. And I just wonder if you just today just want to say, Jesus, here I am. I'm like that little boy. I'm fighting, but I want to put my loaves and my fishes in your hands. Y yo me pregunto si tú aquí hoy estás como ese chico que tiene todas sus posesiones y dice, me pregunto, Señor, si tú quieres que yo contribuya con lo que tengo. I want to be broken for blessing. Quiero ser quebrantado para bendición. And I'm trusting you, Jesus. I want to be part of your multiplying miracle. Y estoy confiando en ti, Jesús, y quiero ser parte de tu milagro de multiplicación. I wonder if you could just stand. I'd like to pray for you. Si eres esa persona, te puedo pedir que te pongas de pie. Quisiera orar por ti. Jesus, you are the bread of life. Jesús, tú eres el pan de vida. Your body was broken for our life. Tu cuerpo fue partido por nuestra vida. Your blood was shed for our forgiveness. Tu sangre derramada para ser perdonados. Your body and your blood are the most precious gifts we have. Tu cuerpo y tu sangre son los regalos más grandes que tenemos. And we say, Jesus, we don't just want to enjoy that gift Y te queremos decir, Señor, no solo queremos disfrutar de ese regalo and hold it to ourselves. y mantenerlo solo para nosotros. We want to give that gift to others. Queremos regalar ese don a otros. And we thank you for the story of this little boy Y gracias por la historia de este pequeño who gave what he had into your hands, que dio lo que tenía y lo puso en tus manos. saw you take it and break it and multiply Y it. te vio tomarlo y romperlo y multiplicarlo. And we say, Jesus, won't you do that with our lives? Y te decimos, Jesús, ¿no harás eso con nuestras vidas? Won't you do that with our gifts? ¿No harás eso con nuestros dones? Won't you do that with our time and our resources, ¿No quisieras hacerlo con nuestro tiempo y nuestros recursos? with our homes and our relationships? Con nuestros hogares y relaciones. We place them in your hands Los ponemos en tus manos to be broken and multiplied. para que los rompas y los multipliques. We want to be part of your multiplying miracle, Jesus. Queremos ser parte de tu milagro de multiplicación, Jesús. We want to live to see others filled. Queremos vivir para ver que otros sean saciados. And we thank you that we can trust you to provide for us when we do that. Y te damos gracias de que podemos confiar en ti para que tú lo hagas. Help us to have an eye for the fragments when you give them back to us, Ayúdanos a reconocer esos fragmentos que nos van a venir de regreso, to trust you with fragments. a confiar en ti por esas personas que están todavía fragmentadas. And Father, I pray for wisdom on these leaders here Y pido sabiduría para los líderes aquí, as people come saying, I feel God calling me to go. para cuando la gente llegue diciendo, hermano, siento que Dios me está llamando a salir. That you would anoint them with an administrative plan Que tú les des un plan administrativo that would help them to persevere in multiplying. que les ayude a perseverar y seguir multiplicando. Won't you overwhelm them with your provision, Lord? ¿No los llenarías con la abundancia de tu provisión? Provision of leaders, Provisión de líderes, provision of buildings, provisión de edificios, of finances, de finanzas, of gifts, de dones, of open doors, de puertas of abiertas, favor with cities, de tener favor con las favor autoridades with de las officials. ciudades, de tener favor con los oficiales del gobierno, that the bread of life would be scattered far and wide, y que el pan de vida sea esparcido muy lejos. I
pray for courage and wisdom on this Pido family. valor y sabiduría sobre esta familia. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. We bless their multiplying, Lord. Les bendecimos con multiplicación, Señor. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Wow.